Buen día, Antonio, buen día, Rubén. La verdad, sí, en tiempos periodísticos, es mucho tiempo, pero yo recuerdo que hemos estado incluso hablando de este mismo tema en alguna oportunidad. Una aclaración inicial es que la política pública, como tú lo decías, de reparación integral para graves violaciones de derechos humanos no únicamente involucra a las víctimas del 64 al 82, sino también a las víctimas del 2019 de Sacara y Ajá. Sencata. Como política es un documento marco, es un Ujú. documento que va a permitir generar normativa, va a permitir generar acciones responsables y también presupuesto, obviamente. Lo que sí en particular hemos logrado gracias al impulso del presidente Luis Arce y vicepresidenta Bicho Quehuanca, es concretar una deuda pendiente que teníamos con las víctimas de las dictaduras del 64 al 82. Allá por el año 2004, concretamente a través de la ley 2640, se había previsto un pago, un resarcimiento único, excepcional para las víctimas de las dictaduras, pero lamentablemente existía una imprecisión normativa, ¿no? Se decía que ese 20%, del 100%, el 20% iba a ser pagado con recursos del Tesoro General de la Nación y el 80% con recursos provenientes de donaciones, cooperación internacional, otras fuentes posibles. Era demasiado ambiguo, tanto que hasta el año pasado no se pudo concretar ese pago del 80%. Sin embargo, fue a través de la ley 1446 del 25 de julio de 2022 que se ha logrado garantizar ese pago a través de recursos generales, perdón, del Tesoro General del Estado. Fue el presidente Arce, como decía, quien promulgó esta ley, una ley que ha permitido durante un poquito menos de un año trabajar en los procedimientos, en la reglamentación y bueno, con la buena noticia que ya la pasada semana se empezaron a realizar los pagos que estaban pendientes desde el año 2004, como les decía al principio. Viceministro, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. Buen Como día, siempre, Antonio. un gusto hablar con usted. Bueno, sabemos que todo este acuerdo al que llegaron, y justo usted nos hacía recuerdo que hablábamos, fue cuando se levantaron esas carpitas que teníamos, ¿no es cierto?, ahí frente al ministerio en pleno Prado paseño. Todo eso se levantó, no existe más. ¿Cómo se está trabajando entonces, viceministro? ¿Los acuerdos se están cumpliendo? ¿Qué dice la gente beneficiada? Todo eso cuéntenos también, por favor. Sí, gracias, muy gentil por la pregunta. Tú bien has hecho referencia a un acuerdo. Nosotros hemos denominado un acuerdo histórico que después de muchos años se logró firmar en agosto del 2022. Y este acuerdo involucra concretamente 5 compromisos que se han asumido por Ujú. parte del Estado, por parte del Ejecutivo y más que todo por el Ministerio de Justicia, ¿no? De parte de ellos comprometieron al momento de firmar el acuerdo en retirar las carpas, pero para ello pidieron 5 compromisos. El primero fue este que estamos en principal informando, que debemos garantizar el cumplimiento de ese pago del 80% que estaba pendiente. Ya lo estamos haciendo, más adelante informaré cuánto ya se ha pagado, cuánto resta por pagar, qué víctimas han cobrado, etcétera. Es un compromiso cumplido, podríamos decir. Se ha destinado a través de la ley que en 1446 casi 100 millones de bolivianos para este pago. Un segundo compromiso se refiere a otro proyecto de ley que nos piden que lo impulsemos. El proyecto de ley va a permitir revisar excepcionalmente los casos que hubieran sido rechazados allá por los años 2004 hasta el 2012, donde se preparó esa lista definitiva y oficial de quienes ahora están cobrando. Consideran las víctimas y asociaciones de víctimas que hay casos que no se han revisado suficientemente, que no se ha analizado toda la prueba que han adjuntado, y estamos generando con este proyecto de ley una revisión extraordinaria. El proyecto de ley ha sido presentado ya a UDAPE, ya ha sido aprobado en UDAPE, luego a CONAPES, gabinete, y en este momento está radicado en la Asamblea Legislativa, concretamente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Un tercer compromiso, también hacía referencia al inicio de esta entrevista, a la política plurinacional de reparación integral. La política que no solamente involucra a víctimas de las dictaduras, sino también a víctimas de Sacaba y Sencata, fue aprobada en marzo del presente año, con lo que podríamos decir que es un compromiso que se ha cumplido. Un cuarto compromiso era asignar un ambiente del ministerio para que ellos puedan reunirse,
como víctimas de las dictaduras, como asociaciones, se les ha asignado un ambiente del Ministerio de Justicia en comodato, donde ellos se reúnen permanentemente. Nosotros también acudimos a esas instalaciones para informar el cumplimiento del acuerdo. Y un quinto compromiso era el gestionar el uso de un espacio público conmemorativo de la lucha por la recuperación de la democracia. La buena noticia ahí es que mediante Ordenanza Municipal 53-2022, de septiembre del pasado año, se instruyó al órgano ejecutivo municipal realice las gestiones necesarias para que se instale dicho monumento. Hemos hecho la anterior semana una nota reiterativa al alcalde municipal para podernos reunirnos con él y empezar a diseñar. Ya hay proyectos, ya hay perfiles, ya hay ideas de este monumento o espacio público conmemorativo. ¿También hay algún espacio ya definido tal vez en la ciudad, viceministro? Sí, perdón, va a ser al frente del Ministerio de Justicia, donde estaban originalmente las carpas. Y aprovecho también para complementar que por ley del Estado, el año pasado también se declaró el Día de la Memoria, el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, que además, entre otras cosas que se implementaron o que se ordenaron, porque es una ley, está el poder gestionar la construcción de sitios o espacios de la memoria en todos los departamentos, ¿no? Entiendo que la ministra de Culturas está trabajando en coordinación con los gobiernos departamentales para poder garantizar esos espacios, empezar proyectos, diseños de proyecto y tener al final concretado al menos algunos espacios en el eje central, ¿no? La Paz, el Alto, Cochabamba y Santa Cruz seguramente. Ahora, viceministro, por favor explíquenos en qué consiste este beneficio, resarcimiento excepcional para las víctimas de la violencia política desde 1964 hasta 2019. Sí, con mucho gusto. Como te decía, la ley 2640 del 2004, 11 de marzo, estableció este pago, ¿no? Ya. Esa ley fue dictada en el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa, pero lamentablemente ese vacío es el que ha generado el problema de cumplimiento del pago, ¿no? El 80% será cubierto con recursos de cooperación y bueno, nadie destina para ese fin recursos de cooperación. Pero bueno, fue subsanado el año pasado con la ley número 1446 y ahora se tiene listo, asignado presupuestariamente los 100 millones de bolivianos a 1.714 víctimas que conforman la lista oficial y definitiva aprobada por Decreto Supremo 1211 del 1 de mayo del 2012. De esas 1.714 víctimas, o casos podríamos decir, porque hay entre víctimas directas y víctimas indirectas, ya a la fecha, al día viernes que sacamos esta información actualizada, se han logrado pagar aproximadamente 12 millones de bolivianos. 200 carpetas ya han sido aprobadas, enviadas del Ministerio de Justicia al Ministerio de la Presidencia, y ya se han realizado las transferencias a las cuentas que se han sido otorgadas por las víctimas directas. Una tercera carpeta está en proceso de pago. Nosotros ya hemos enviado esas 100 solicitudes, 7.682.756 será el monto a desembolsar, a transferir en este caso. Y hay todavía en gestión 3 carpetas más, es decir, carpetas cada uno de 100 solicitudes, son 300 casos más, que entre la fecha y hasta el mes de julio que estamos preveyendo, una por mes, van a estar también en proceso de pago. A la fecha, ya con esos montos comprometidos, llegamos a 34 millones de bolivianos, restan todavía un recurso que se tiene asignado y restan todavía solicitudes a presentar. Podríamos decir, sumando esto, que 600 casos ya han sido solicitados de los 1.714. Aprovechamos el medio de comunicación para convocar a las víctimas, ya sea directas o indirectas, para que puedan apersonarse al Ministerio de Justicia. El trámite comienza en justicia. Y es bastante simple el procedimiento. Se hace la solicitud, adjuntando la fotocopia de carnet de identidad, o en su caso la declaratoria de herederos, se abre una cuenta bancaria a través de un sigma y finalmente la solicitud la hacemos nosotros de ministro a ministro para que la ministra de la Presidencia ordene a la Unidad de Gestión Social la transferencia respectiva. Estamos seguros de que al concluir esta gestión vamos a lograr llegar a la mayor cantidad de víctimas que hagan su solicitud.
Viceministro, volviendo un poquito al tema anterior, nos decía que ya se ha establecido también el día, ¿no? Vamos a tener un día también que va a estar dedicado a todo esto que estamos llamando memoria, justicia, verdad, en fin. ¿Cuál va a ser el día, si nos puede decir, por favor? Estoy buscando el dato, pero es en el mes de julio. El año Ya, pasado ya fue la primera celebración que se tuvo. Exactamente te voy a dar el dato durante la entrevista. claro que sí, no se Ya la preocupe. ley está vigente en este momento y lo que se pretende en ese día es conmemorar tanto las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron las dictaduras, Ujú. como también en el caso del 2019, ¿no? Los muertos en Sencata, en Sacaba, los heridos y otras víctimas que hubieron también de graves violaciones de derechos humanos. Y en esa ley se establece una disposición final la obligación del nivel central, en coordinación con los niveles departamentales, de poder construir, asegurar la construcción de casas o sitios de la memoria. Hemos compartido por lo menos unas 3, 4 reuniones con el Ministerio de Culturas. Ujú. En la última reunión la ministra nos informaba que ya tiene buenos avances en Cochabamba, tiene buenos avances en el Alto, en Oruro también, y que bueno, el proyecto va a ser un proyecto modelo de sitio de la memoria, va a ser una especie de complejo donde únicamente se tendrán salas de exposición, salas de teatro, sino también se tendrá una oficina seguramente administrativa que administre el lugar. La idea de ese tipo de sitios o lugares de la memoria es que la población conozca lo que ha pasado con el objeto de que hechos como los que han sucedido no vuelvan a pasar, ¿no? Este es el principio de no repetición que también es parte de la política de reparación integral. Viceministro, a ver, para quedar claros, estas víctimas a las que se les está pagando este resarcimiento corresponden en este tramo de 1964 y 2019. ¿Qué pasa en el caso de las víctimas de 2019? Seguramente el pago, el resarcimiento ha sido distinto, porque para entonces ya no había el 20-80% o todavía había el 20-80%. Sí, para empezar, recordar que el día es el 17 de julio, el Gracias, día de la gracias, viceministro. memoria. Y bueno, Claro, en memoria contestando del a tu golpe pregunta, de García Mesa, ¿no? Ujú. sí, sí, exactamente, 17 de julio. Bueno, te decía, contestando a la última pregunta, este pago del 100%, ahora va a ser 100%, va a involucrar a estas 1.714 víctimas. Ya. La lista es, y hay que ser claros y enfáticos en esto, la lista es oficial y definitiva. O sea, no se va a agregar a ninguna persona más, porque es una lista que ya se ha realizado bajo criterios técnicos, Ujú. incluso había un recurso de revisión en su momento, etcétera, y ha concluido el año 2012 con un decreto supremo que aprobó la lista oficial y definitiva, el decreto supremo 1211. No se va a incluir a ninguna persona más. Lo que sí puede suceder es que alguna de las víctimas directas ha fallecido, entonces, bueno, ingresarán sus herederos de acuerdo a lo que manda el Código Civil. Sin embargo, hemos comprometido también, porque entendemos la preocupación de las víctimas, y hay un poco discrepo con algunos conceptos que dio una de sus representantes, de que no estamos trabajando para todas las víctimas, al contrario, estamos trabajando, pero tenemos que diferenciar los casos. Las 1.614 víctimas ya tenían un derecho adquirido, un derecho que por un error normativo que no se aclaró, la fuente de financiamiento no se estaba cumpliendo, ahora se está cumpliendo, pero también hay un grupo de víctimas que consideran que no les han calificado bien, ¿no? Consideran que ellos han presentado prueba, han presentado evidencia y no ha sido calificado bien, que ha habido algún sesgo, algún criterio político que los ha excluido de esta lista de 1.714. Para esas víctimas hemos trabajado una ley, la ley ha salido de acá del Ejecutivo, está en el Legislativo, está en la Comisión de Derechos Humanos y esperemos que a la brevedad pueda aprobarse. Esta ley va a permitir hacer esa revisión extraordinaria, excepcional, de más o menos 4.000 casos, porque inicialmente se habían presentado ante Comteca y ante Conreviv, que eran las instancias revisoras, 6.000 casos. De los 6.000 casos, 1.714 fueron aprobados, si vale el término, ¿no? Entonces, aproximadamente 4.000 casos van a volver a ser revisados, de acuerdo a la solicitud que presenten, y en su caso, pues, se pondrá el error y se hará la indemnización respectiva. Pero, ¿qué pasa con Sacaba y Sencata? Ellos, primero, que por
que históricamente ya tienen una política de reparación integral para graves violaciones. Esta política desde ya aporta dos elementos que antes no había. En los decretos de la señora Áñez únicamente se reconocía como víctimas a los familiares de fallecidos y a los heridos. En esta política se reconoce como víctimas, además de esas dos categorías que son importantes, la categoría de torturados y la categoría de perseguidos, procesados indebidamente. Ya son 4 categorías. Estamos calculando que son alrededor de 5.000 personas también, al igual que en las dictaduras, pero recién estamos en ese proceso, que creo que es el primero que hay que hacer, de censo. Nos están mandando a las organizaciones las listas. En caso de fallecidos estamos claros, de heridos también hay listas del Ministerio de Salud, pero en caso de torturados que hayan cumplido el protocolo de Estambul, y además en caso de procesados indebidamente, estamos trabajando con ellos, con las organizaciones sociales. Para esta semana tenemos prevista ya las primeras reuniones para construir lo que hemos denominado planes de implementación de la política de reparación integral. En esos planes vamos a, sin duda, nosotros prever quiénes son las instituciones responsables, qué presupuesto se necesita, si requiere una norma, una ley, un decreto. Sé, y también ustedes se han debido enterar, que se han reunido la anterior semana una comisión que ha llegado de Sacaba y de Sencata con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Está bien, estamos en el mismo carro, estamos impulsando para que se aprueben normas, estamos impulsando para que la política de reparación integral pueda implementarse plenamente en el país.